Mire, cualquier reforma al sistema pensional que se vaya a adoptar tiene que ser cuidadosamente pensada, cuidadosamente pensada. Porque si algo de todo el sistema dominicano de seguridad social ha quedado en claro luego de su aplicación, se aprueba, como ustedes saben, la ley que lo crea en el 2001. Esa ley se dio dos años de plazo para comenzar a organizarse y en efecto inicia en el 2003. Pero el seguro familiar de salud, esa estructura básica, que en el campo de la prestación de los seguros de salud ha sido tan importante, no se incorpora efectivamente como servicio a la población dominicana con su plan básico, que todavía se denomina plan básico, pero se dice que es un plan básico provisional todavía hoy, para que ustedes tengan una idea de lo difícil que ha sido montar toda una estructura de seguridad social en el país. Ese seguro no entra hasta el 2006. Y es en el 2003 cuando se comienza a ahorrar forzadamente y ya tenemos un fondo de pensión que arriba a los 10.000 millones de dólares ahorrados, pero con eh, hendiduras tales que muestran que no podrá, a la hora que se pensione los primeros beneficiarios, garantizar ni siquiera un 26% del salario último que se reciba. Lo que es, desde todo punto de vista, inaceptable. Y todo lo cual revela que hay que hacer una modificación. Ayer, los trabajadores de la industria de la construcción se regaron y se montaron en público negándose a aceptar la modificación de la ley 686 que busca que los recursos que administra el Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción pase a ser administrado por la Tesorería de la Seguridad Social. Dicen los propulsores de eso que es necesario que eso pase a la Tesorería de la Seguridad Social como administradora del fondo, porque, oigan esto, alrededor de un 40% de los aportes que hacen, a veces más, 50%, de los aportes que hacen los trabajadores de la construcción al fondo de pensiones, lo gasta la administradora del fondo en lo que llama asuntos sociales. Y el resto es que viene siendo reserva para los retiros pensionales. Esto está un poquito oscuro, ciertamente, pero yo sugiero que este fondo, el de los trabajadores de la industria de la construcción, que es importante, y muchos otros que se han creado, porque hay varios fondos privados que la ley preservó, dejó como operando de forma privada. Instituciones tan sólidas como el Banco Central tiene su fondo de pensiones, el Banco de Reservas también. La Universidad Autónoma de Santo Domingo tiene su fondo de pensión, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y otras más. Pero que cualquier reforma a fondo que se vaya a adoptar, que sea el fruto de una acción de conjunto, que involucre a todo el sistema pensional. Que ir desmontando por partes lo que es la estructura que dejó clavada la ley que crea el Sistema Dominicano de Seguro Social del 2001, no me parece que sea la mejor respuesta a lo que parece ya evidente, a lo que nadie duda, que es la necesidad de actualizar la ley
de seguridad social en cuanto respecta al fondo de pensiones, porque el sistema pensional dominicano no es suficiente para una pensión siquiera digna. Siempre se ha pensado que una pensión digna debiera estar entre el 70 al 80% del salario último que reciba el pensionado. Entonces, oígame, para que así se garantice que estando fuera del salario de trabajo, lo que reciba le dé para vivir sus últimos años. Pero si le sale un 26%, un 30%, simplemente lo que va a pasar dificultades enormes. Acontecería con lo que todavía en este momento dependen de las pensiones del Instituto Dominicano de Seguros Sociales, donde se reciben pensiones de hasta 5,000 pesos. Pregúntese usted mismo, ¿para qué alcanzarían 5,000 pesos de hoy a un pensionado? Ni siquiera en algunos casos para la medicina tan caras que están. O sea que, bueno, esto debe revisarse, como debe también comenzar ya a plantearse el asunto de cumplir con una disposición de la ley que dispone las pensiones para los envejecientes. Porque no puede haber un sistema pensional que abandone totalmente a quienes, por haber estado en condición de mayoría de edad muy avanzada, por encima de los 45 años, al momento de crearse el sistema de seguridad social con su sistema pensional, no puedan tener acceso a una pensión, porque agotaron su fuerza de trabajo ya y no pueden trabajar. Todas esas personas que ya no pueden trabajar, pero que conservan la vida, deben ser protegidas por el Estado. Ellos no son responsables, no son culpables de que el Estado no haya propiciado un sistema pensional con suficiente tiempo como para que los cubriera. Entonces, por ahí se habla de que los ancianos que agotaron su fuerza de trabajo y que califican para una pensión del sistema pudieran estar demandando unos 26 a 28 mil millones de pesos al año, y una cantidad apreciable de personas que están distribuidas por toda la geografía nacional. Todas esas cosas deben tirarse sobre la mesa, todo, no dejar nada, y para que se cumpla con la ley. No hacemos nada con tener una ley como esa, muy inclusiva, muy amplia, sin por motivo de fallas de iniciativas en los órganos públicos no se va a aplicar. Entonces, ¿para qué la aprobamos? ¿Para qué la aprobamos? Así que me parece tener razón los que desde la fuerza laboral de los trabajadores de la construcción se movilizaron ayer, unas 20 federaciones, y dice que la iniciativa legislativa, más que una propuesta para mejorar los niveles de protección social en el país, cercenan los derechos de los trabajadores de la construcción. Es una acusación muy seria. Por más que los diputados que promueven la ley digan que es una mala interpretación del contenido de la ley, lo cierto es que si no se va a hacer una revisión completa del sistema pensional y se va a producir una iniciativa inclusiva de todo el sistema para modificarlo y actualizarlo, es peligroso ir desmontándolo por partes, como sugiere esta ley. Está desmontando por partes el sistema. Pero además, ¿qué sentido tiene que, por ejemplo, como es el caso, que el fondo de pensiones de una institución como el Banco Central, que opera de tal manera que quisieran muchos trabajar en esa institución porque tiene garantizada una pensión digna? Lo mismo pasa con el Banco de Reservas.
Lo mismo pasa con entidades privadas. Hay algunas entidades privadas que tienen su sistema pensional establecido desde hace muchísimo tiempo y que está operando. Aquí se necesita una revisión del conjunto, de todo el sistema, para ver por dónde se introducen los correctivos y para estar seguros que cuando se tome una decisión como esta, modificar un fondo específico, se esté actuando con certeza, con equilibrio, respetando los derechos adquiridos por esa fuerza trabajadora, en este caso los trabajadores de la construcción, cuidado con eso. Ellos se han sentido bien hasta ahora, supongo yo, que porque por lo menos cuentan con un fondo de pensiones ahí que le da algo, que no es lo mismo que esos trabajadores que, como le digo, agotaron su fuerza de trabajo y no tienen ninguna entrada, ninguna protección del Estado. Los trabajadores de la construcción que aportaron al fondo, por lo menos hay muchos de ellos que reciben su pensión y asistencia técnica, asistencia social, perdón. Pero querer para garantizarle que esos fondos sean bien usados, que pasen a la tesorería de la Seguridad Social para que sea esta la que opere el fondo, si se va a hacer y pudiera ser una iniciativa conveniente para los trabajadores de la construcción y que quizás ellos no comprendan, pero convendría para todos que si se va a hacer eso se haga con todo el sistema, que la revisión incluya todo el sistema, determinar si el fondo de pensiones de las Fuerzas Armadas y la policía es justo, es garantista de una pensión siquiera honorable, un retiro siquiera honorable de esas instituciones y de las demás instituciones del Estado. Revisar si pueden seguir existiendo fondos así individuales y regresarlos todos a la seguridad, a la tesorería de la Seguridad Social para engrosarla más. Tomar las medidas para que esa tesorería, la Seguridad Social, tenga un control estricto de los fondos que van a parar a su protección, porque la tesorería lo que hace es proteger todos los recursos que aportan los trabajadores y empleados para aplicarlo en el fondo. Y después hacerlo, lo que llaman dispersarlos, la dispersión, cada uno de los fondos de pensiones organizados. Todo eso. Bueno, pretender iniciar reformas, insisto, de manera individual, con algunos fondos como este del Fondo de los Trabajadores de la Industria de la Construcción, no me parece que sea una buena señal, porque así no hay garantías de que se va a adoptar una acción correctiva a fondo que elimine lo que son las distorsiones que ya se alcanzan a ver luego de 15 años de aprobada, 17 años de aprobada la Seguridad Social y 15 de su puesta en operación. Recordemos que fue 2 años después que comenzó a operar.